Hola. Bueno, gracias Marcos por la presentación. En primer lugar también felicitar, destacar el hecho de que estemos y ustedes hayan estado todo el día un sábado conversando sobre los temas de educación, sobre los temas de municipio, ahora sobre economía, porque sin lugar a dudas habla de un esfuerzo militante, de un compromiso con un conjunto de ideas, con un concepto que para nosotros está claro que fue lo que en definitiva permitió construir ese modelo de desarrollo con inclusión social, ese proyecto nacional y popular que en la Argentina vimos del 2003 al 2015. Quiero hacer algunas reflexiones sobre el desarrollo de la economía de estos últimos 6 meses, prácticamente desde el 10 de diciembre, aunque algunas cosas probablemente comenzaron a verse ya antes, cuando apenas la Alianza Cambiemos ganó las elecciones. Incluso me parece que hay que retomar, para poder analizar un poco en conjunto todo, hay que retomar parte de los debates que se dieron sobre la economía y en general en la campaña electoral. Y en los aspectos económicos de la campaña electoral, lo primero que hay que decir es que fue una campaña sumamente esquiva con respecto a los temas económicos. Es decir, que en ningún momento se abordó de una manera muy clara, sobre todo pensando en la figura de Mauricio Macri y de su campaña. En ningún momento se plantearon de manera muy clara y tajante qué es lo que iban a hacer. En realidad lo que había era un conjunto de discursos, de cosas muy generales, donde sin ninguna duda lo que faltaba era el verdadero contenido. Con una gran ventaja, con una gran cantidad de medios de comunicación a su favor, que lo único que hacían era retransmitir eso. Entonces lo que veíamos era un discurso, un mensaje de que en aquel momento decían una revolución de la alegría, un mensaje con globos, un mensaje de que se podía estar mejor, ese sí se puede que comenzaron a decir ahí, y que si uno lo piensa, ese podemos estar mejor, de alguna manera también hacía énfasis, y hay que decirlo, hacía énfasis en lo que el proyecto político nacional y popular había podido llevar adelante, pero sobre todo hacía énfasis en lo que todavía faltaba. Y nosotros siempre dijimos que ese proyecto nacional y popular, incluso en 2015, había que continuar construyéndolo y había que continuar profundizándolo, y que siempre había, de manera muy clara, todavía un conjunto de acciones, de medidas, de ampliación de derechos, de mejora de las condiciones de los 40 millones de argentinos, que todavía se podía seguir avanzando y se podía seguir haciendo mucho más. Ellos decían solamente que venían a hacer la revolución de la alegría, solamente venían diciendo que sí se podía de alguna manera, aunque cuando después se les preguntaban las explicaciones siempre rehuían por dónde iban. Y además tenían a favor que los periodistas afines no repreguntaban, nunca volvían a decir, bueno, pero ¿qué está queriendo decir con esto o con lo otro? En todo caso, hay que destacar la labor de algunos periodistas, de algunos programas como 678, etcétera, que marcaban qué era lo que estaba efectivamente ocurriendo y qué era lo que querían decir. Cuando sí se los enfrentó en algún sentido con qué es lo que efectivamente vas a hacer, fue en el debate. En el debate Macri-Scioli, que Scioli le dice, pero vas a devaluar, vas a hacer esto o no. ¿Sí? Que Macri solo le termina diciendo aquello de en qué te convirtieron, qué es lo que estás diciendo. ¿Sí? Y su discurso era una serie de conjuntos lógicos que primero partía de decir que ellos no iban a devaluar. Y llegado el caso, y acá ya empezaban las contradicciones, llegado el caso, si había devaluación, no se iba a llevar a precios. Y llegado el caso, eso tampoco iba a afectar el consumo. ¿Qué es lo que pasó? Mirándolo hoy a 6 meses, pasó exactamente lo que nosotros decíamos, que una profunda devaluación iba a llevar a aumento de los precios. Hubo un aumento sin ninguna duda del proceso inflacionario. Hoy estamos hablando de una inflación del 42% anual, y en realidad hablamos del 42% anual
porque lo hacemos de junio a junio, de mayo a mayo. Si nosotros hacemos la inflación de estos 6 meses y la pasamos a lo que sería su perspectiva anual, estamos hablando de una inflación por encima del 50%. ¿Sí? Entonces, solo es del 42% porque están tomando el julio del 2015, el agosto del 2015, etc. Entonces, sí hubo una devaluación, sí hubo esa devaluación llevó a los precios y sí ese aumento de precios significó una caída del poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos y sí, esa caída del poder adquisitivo está expresando una caída en el consumo. Entonces todo lo que de alguna manera negaban porque decían no vamos a devaluar si en realidad ya está devaluado y si devaluamos en realidad la gente se fija ya en ese precio del dólar blue, del dólar ilegal, entonces tampoco va a haber precio. Hoy estamos viendo que en realidad todo eso era una farsa, era una mentira. Y que desde ya, que sus técnicos, sus especialistas, sus economistas conocían que eso era mentira. Por eso nosotros hablamos de que fue una campaña esquiva, pero también de que fue una campaña mentirosa, una campaña donde estafaron, donde no dijeron que lo que venían a hacer era un ajuste impresionante, un ajuste que iba, en definitiva, a empeorar las condiciones de vida, por lo menos del 99% de la población. Y digo por lo menos porque uno habla de esto de una manera, por lo menos de un trazo muy grueso, ¿sí? Pero si hay algún sector beneficiado, a lo sumo ese sector beneficiado es el 1% de la población. Y vamos a hablar de ello, porque lo otro que caracteriza a esta devaluación, a esta impresionante caída del poder adquisitivo de las grandes mayorías, es que lo que se está produciendo es una impresionante transferencia de ingresos de un sector a otro sector. Y cuando siempre miramos quiénes son los beneficiados son los grandes sectores concentrados de la economía, las grandes empresas, los sectores transnacionales, el sector financiero. Por eso a veces hasta pensamos que es exagerado decir que eso representa el 1% de la población. Y cuando mencionamos las medidas, la verdad que las medidas que tomaron fueron muchas. Yo tengo un machete para no olvidarme alguna de ellas. Y la que sin ninguna duda sobresale en primer lugar fue la devaluación. Generaron una devaluación impresionante, de un dólar que estaba a 9 a 9,5, a un dólar que pasara a 16. Lo hicieron para ellos de una manera muy simple. Sí, porque una devaluación no es un proceso complicado en sí mismo. Lo complicado son los efectos que trae la devaluación. Pero es impresionante la devaluación que, la verdad, la Argentina tiene una historia muy larga de devaluaciones. Y todas las devaluaciones, más de 10 devaluaciones grandes. Y en todas las devaluaciones, la devaluación estuvo acompañada después, como decía antes, con aumento de precios, con caída del poder adquisitivo de los salarios, con una peor distribución del ingreso y también de manera generalizada con una recesión. Y esos fueron los 4 elementos que la devaluación trajo. Pero hay que agregar algo más. No hicieron solo una devaluación, sino que devaluaron, quitaron las retenciones, quitaron los derechos de exportación al sector agropecuario y al sector minero. Y cuando quitan el derecho de exportación al sector agropecuario, lo que hacen es generar un aumento adicional en las materias primas que en definitiva se transforman en los alimentos de los argentinos. Por lo tanto, es obvio que cuando aumentan las materias primas también va a aumentar el producto final. Pero además lo que hicieron fue generar de forma inmediata una desregulación de todo el sistema comercial, todo lo que había comenzado con los esquemas de precios cuidados, con los esquemas de tratar de que al interior de la cadena la distribución sea lo más equitativa posible, que no haya sectores concentrados que se lleven un margen exagerado que por lo tanto afecta a los consumidores. Ellos levantaron el pie en todo eso, dijeron que no tenían información para controlar, que no tenían las herramientas adecuadas, y entonces en los hechos eliminaron esos programas, por ejemplo, de precios cuidados y otros programas más. O sea que acompañaron la devaluación quitando todo tipo de
de control. Pero no solo eso, sino que después, en febrero, marzo, comenzaron a implementar los tarifazos. Los tarifazos que todavía es difícil de calcular cuál es la real magnitud, porque lo que hay que decir es que anunciaron una cosa, pero en muchísimos casos el aumento real fue otro. Que anunciaron un aumento del 350%, pero que después cuando venía la factura el aumento no era del 350, que era el 400, que era el 450. Pero que además, lo que deja en claro ese aumento del 350, del 800 o del 900 en la electricidad, es que está claro que ese reacomodamiento de los precios, ese impresionante tarifazo, va a generar también un nuevo aumento de los precios. Porque el problema que tiene ese tarifazo, y creo que cualquiera lo puede entender, es que eso afecta no solo a los consumidores, afecta a la industria, afecta al comercio, afecta a todas las pymes, y por lo tanto reaparece una necesidad de aumentar los precios porque le aumentaron los costos. Con lo cual, pensar que una variación del precio, un aumento del precio del 300, del 800% iba a quedar ahí, se iba a terminar ese día, la verdad es que no tiene ningún sentido en la economía, ¿sí? Entonces, si en todo caso lo dijeron, lo que hay que decir es que están evidentemente abusando del cinismo, porque cualquiera sabe que con un aumento de esa magnitud, eso se va a expresar también en nuevos aumentos de precios en todos los sectores. Pero fíjense que además, con esta devaluación y, como decía antes, con estos tarifazos y con todo esto, llevaron al proceso inflacionario a que estemos hablando de una inflación aproximadamente del 50% anualizado en estos 6 primeros meses. Y lo que queda en claro ahí, el punto clave para entender qué es lo que pasa con los ingresos, es qué es lo que pasa con el salario. ¿Sí? Y cuánto del salario puede recuperar, dada esa inflación del 42% o del 50% anual. Y ahí hubo una medida también muy deliberada, que es la medida de fomentar los despidos. Porque en paralelo a que se hablaba de todas estas otras medidas y que se definían todas estas medidas, desde el gobierno nacional lo que tuvimos es un conjunto de diversas acciones tendientes a fomentar, claramente a fomentar el despido. Primero centrado en el sector público, diciendo que un montón de empleados en realidad no había necesidad. ¿Sí? Ellos decían que eran ñoquis, ellos decían, un montón de expresiones que usaron para desprestigiar al trabajo, para desprestigiar al trabajador. Pero pensando no solo en el sector público, sino pensando también en cuáles eran esos efectos en el sector privado. Y lo que se ve, hoy estamos hablando de más de 150.000 despidos en este primer semestre, y lo que se ve es que como consecuencia de esos despidos, el punto más fuerte es que la mayor parte de esos despidos se dieron en el sector privado. Entonces, todo ese discurso, toda esa parafernalia contra el trabajo y contra el trabajador, en realidad fue una política manifiesta de fomentar los despidos, de generar el guiño necesario para que en el sector privado se diera un conjunto de despidos que desde ya, si se quiere, encuentra su punto culmine cuando el gobierno nacional veta una ley nacional que precisamente lo que pretendía hacer era por lo menos contener en parte esos despidos, generando una mayor barrera a la posibilidad de despido, desde ya que todos sabemos que no se prohíbe de forma taxativa, pero por lo menos se generan otras condiciones para que, llegado el caso, eso sea resultado de una excepcionalidad y no un proceso masivo como el que se dio en este primer semestre. Fíjense que esos son, sin ninguna duda, conjunto de medidas que en definitiva lo que nosotros estamos viendo es que como mínimo están generando una caída del poder adquisitivo mínimo del 12%
Y digo del 12% mínimo pensando en los gremios que mejores condiciones consiguieron. Pero cuando pensamos que hay otros que no tienen la instancia del convenio colectivo, de la negociación colectiva, porque son trabajadores o que están en gremios más chicos o son trabajadores directamente informales, ahí estamos hablando de una caída del poder adquisitivo del 20%, también una estimación de qué es lo que está ocurriendo en estos primeros 6 meses. Por eso hablamos de una gran mayoría de la población que bajó su poder adquisitivo y desde ya que esa consecuencia de caída del poder adquisitivo entre el 12 y el 20% implica un menor consumo. Lo que se vio en estos primeros meses es también una caída muy fuerte del consumo y por lo tanto de la producción. Como lo dice de alguna manera cualquier noción básica de economía, de que cuando el consumo interno cae necesariamente comienza a necesitarse menos producción. Y acá hay un problema adicional. No solo estamos hablando de una caída en la producción que contrasta con el resultado del 2015. ¿Sí? Yo antes hablaba de parte del discurso de la Alianza Cambiemos en la campaña. Ellos dijeron que en los últimos 4 años no se había crecido, que se venía de una etapa de estancamiento. Después el INDEC de Macri dio los resultados del 2015 que mostraron que había habido un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,1%. Entonces sí se había crecido, ¿sí? Y lo que están mostrando los resultados de ahora es que sí hay una caída. Todavía no se sabe muy claro en cuánto, ¿sí? Pero distintas estimaciones ubican la caída alrededor de 1,5%, 1,5% o 2% anualizado del Producto Bruto Interno. Entonces sí, esa devaluación, ese aumento de precios, esa caída del poder adquisitivo está generando una recesión, una menor producción, con un problema adicional, y es que eso afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que se encuentran ante una situación de pinza, porque por un lado les aumentó sus costos por el tarifazo, por todo lo que se implementó. Por otro lado le cae la demanda, con lo cual sin ninguna duda todas las pequeñas empresas, incluso los comercios, están en una situación muchísimo peor que lo que estaban el año pasado, que lo que estaban en los años anteriores. Quiero mencionar, por lo menos brevemente, después podemos extendernos y hacer preguntas, etc. Pero creo que es clave para entender lo que está ocurriendo, que el gobierno de Macri también generó un muy fuerte cambio en todo lo que tiene que ver con la política internacional. Y en la política internacional tenemos que hablar, en primer lugar, por lo menos por los hechos, del cambio internacional en términos del sistema financiero, ¿sí? Pero también en términos del sistema comercial y en términos de cuál es el proceso de integración que están pensando. Y en el sistema financiero creo que hay un punto clave que tiene que ver con el pago a los buitres, que sin ninguna duda es una medida orientada no al pago en sí mismo de los buitres, que ya de por sí es simbólico, pero además significativo en términos de que se están usando 16.000 o 12.000 millones de dólares para destinarle al pago a un grupo muy minoritario, incluso dentro del sistema financiero internacional. ¿Sí? Después de que la ONU estableciera de una forma masiva, con el voto favorable de la grandísima mayoría de los países, que los países tenían ese derecho a generar herramientas por las cuales, si la gran mayoría de los deudores aceptaban las nuevas condiciones de deuda, esas fueran aceptadas por el conjunto. No creo que de alguna manera era llevar al derecho internacional aquello que hoy se cumple para la quiebra de cualquier empresa privada, donde, dadas ciertas condiciones aceptadas por la mayoría de los deudores, el resto tiene que aceptar esas condiciones. Pero no solo por eso, sino que además tenía de manera clara, incluso estaba en el proyecto de ley metido
más o menos en forma escondida, la idea de endeudarse, ¿sí? Y lo que ha ocurrido, incluso por fuera del pago de los fondos buitres, es que en este primer semestre hubo un endeudamiento en aproximadamente 42.000 millones de dólares. El número, la verdad que tiene tantos ceros que es difícil de comprender, ¿sí? Pero si hacemos una cuenta sencilla, y ahí sí nos dan los números justos, es prácticamente en 6 meses una deuda de $1.000 por habitante. Y tal vez parece poco, pero son 15.000 pesos por persona, pensando en cualquier hogar tipo, no importa los ingresos que tenga, es una deuda de 60.000 pesos. En 6 meses, pensemos en los ingresos del conjunto de la población. A cada argentino, o en cada familia tipo, hoy debe 60.000 pesos más que lo que debía el 10 de diciembre del 2015. ¿Sí? Y ese es el proceso de endeudamiento fuerte que ha establecido este gobierno. Vuelvo a lo anterior, con mucha alegría, sin mostrarlo, sin decir qué es lo que está haciendo con eso, porque el otro tema que ahí sí es significativo, lo de los fondos buitres, es que este no es un endeudamiento para traer infraestructura, no es un endeudamiento para traer trenes, para desarrollar un nuevo acueducto, un nuevo gasoducto. No es porque se está trayendo empresas o se está adquiriendo, capitalizando una empresa que antes era privada y se la está estatizando, sino que sencillamente es un endeudamiento financiero. Es un endeudamiento que lo que hace es entrar en el circuito financiero y que, si se quiere, termina su circuito con el Banco Central prestándoselo a los bancos a una tasa conveniente para los bancos, y que por lo tanto cierra ahí el conjunto de su endeudamiento. Y eso es lo que tenía en sí mismo como punto fuerte también el tema de endeudarse para pagarle a los buitres, que lo único que representaba era generar una deuda para todos los argentinos solamente para alimentar de alguna manera al sistema financiero, ¿sí? Y antes decía que el 1%, y tal vez exageramos, de la población se había visto beneficiado. Lo que sí ocurrió es que de los balances del conjunto de los bancos del sistema financiero argentino, se observa que hubo un crecimiento muy fuerte de las ganancias de los bancos en el año 2016, el primer trimestre del 2016, comparado con el primer trimestre del 2015. O sea que así como la gran mayoría de los argentinos pierde entre el 12 y el 20% del poder adquisitivo, los bancos obtuvieron una mayor ganancia en términos reales, en términos de dólares, en cualquier moneda que se lo mide, han logrado obtener más ganancias que en el año 2015. Y eso no es que los bancos se han manejado mejor, sino que es resultado directo de la política económica que se ha estado implementando. Probablemente me olvide de algún elemento más, pero dentro de todo este conjunto también hay que destacar la salida de capitales. Lo otro que se ha dado es que una parte importante de este endeudamiento, en realidad lo único que viene a hacer es a generar los dólares locales para que después esos dólares salgan del país. Lo que ha hecho el gobierno, también como una política, es liberalizar el mercado financiero en términos de salida de divisas. Por lo tanto, se ha vuelto a dar un proceso impresionante de salida de capitales de forma absoluta, porque por ahí pensamos que son los Panama Papers. No, los Panama Papers son la forma ilegal de salida de capitales. Después está la otra forma legal de salida de capitales, que ha sido incluso mucho más significativa e importante en este primer trimestre del 2016. Con ese panorama, sí, creo que sí hay que destacar, porque mencioné antes a los bancos, y sí hay que destacar también que la devaluación, la quita de retenciones
al sector agropecuario y a la minería permitió, en primer lugar, incrementar las ganancias del conjunto de los grandes exportadores. Los que principalmente tenían soja retenida eran los grandes exportadores. Y con esto estamos diciendo, eran los Cargill, eran los Lidera, eran los que tienen su planta de acopio y de procesamiento. Y esos sí se han visto beneficiados, sí han visto que aumentaban sus ganancias. Así como las mineras, que probablemente pasó más desapercibido, ¿sí? Pero que también le bajaron las retenciones sin siquiera justificar cuál era la necesidad de bajar el derecho de exportación, por ejemplo, a la Barrick, que a todo esto lo que pagaban era un 3%, ¿sí? Para que se entienda también de la magnitud en términos de importancia política que ellos le podrían dar. Pero cuando hablamos del monto del negocio, desde ya que el monto del negocio es sumamente significativo e importante. Con respecto al sector agropecuario, además de los grandes exportadores, hay que hacer una caracterización que es importante, porque mucho se discutió de las economías regionales, de las producciones regionales. Y lo cierto es que hoy los pequeños y medianos productores de las economías regionales no están mejor que antes del 10 de diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque no vieron las ganancias de la devaluación y del quita de derechos de exportación, porque esa fue una ganancia que quedó en manos de los exportadores. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en el mercado de peras y manzanas, que es una producción típicamente regional de Neuquén y de Río Negro, donde sí, los grandes exportadores han visto mejorados de manera sustancial sus balances, que en algunos casos son públicos, y eso sin duda modificó una situación. Pero cuando hablamos del pequeño y mediano productor no le mejoraron significativamente el precio, y lo que sí pasó es que le aumentaron los costos, con lo cual cuando hablamos de la rentabilidad no hay ninguna duda de que están o igual o peor que lo que estaban antes del 10 de diciembre. El único sector donde sí hay algún tipo de beneficios es en la región pampeana, cuando hablamos más claramente de productores medianos y grandes, que en algunos casos, o porque tenían una parte acopiada, o porque tenían todavía alguna parte de producción, sí han visto mejorar en parte sus ingresos. Y esto con algunos pormenores, porque también sabemos primero de los efectos de la inundación fuerte en muchos productores, pero también del hecho de que en muchísimos casos no tenían ya soja, sino que en todo caso la tenía, como decía antes, el gran exportador. Entonces, por más que en algunos casos fueran productores medianos, tampoco vieron necesariamente una ganancia en esa devaluación. Así como en la campaña se dedicaron a esconder el discurso económico de lo que en realidad iban a hacer, lo que vemos hoy es que hoy también, y de manera permanente, están escondiendo, están maquillando cuáles son las políticas económicas efectivas que están implementando y cuáles son los resultados de esas políticas económicas. En primer lugar, con el apagón del INDEC, algo absolutamente inimaginable, pero además desde ya no anunciado tampoco en la campaña, pero además sin ningún otro parangón internacional. Lo que hay que señalar con respecto al INDEC es que el INDEC ya en los últimos años estaba siendo monitoreado incluso por el Fondo Monetario Internacional. Ellos de golpe dijeron que no iban a sacar ninguna estadística. Y eso contribuye a que parte de estos resultados que hoy estamos hablando no sean tan claramente mostrados, que lo que hay que buscar son diversas fuentes oficiales o privadas. Pero también lo maquillan discursivamente. Incluso lo que vemos con los últimos proyectos de ley es que lo que tratan de hacer es incorporar un conjunto de leyes, un conjunto de medidas
en un paquete de manera que pasen de alguna manera desapercibidas. Y uno tiene que hacer, y acá hay 2 diputados nacionales que me consta que trabajan mucho en eso, tiene que hacer todo el esfuerzo en mostrar los puntos que están aprobándose, y creo que hay un ejemplo muy reciente, ¿no? Bajo ese título absolutamente rimbombante de una ley de reparación histórica a los jubilados, lo que hicieron fue reducir el impuesto a los bienes personales. Así, digo, entre otras cosas, pero una de las cosas es que hablando de una reparación histórica a un sector, que obviamente en términos del gran título creo que todos vamos a estar de acuerdo, mejorar siempre que sea posible las condiciones de los jubilados, pero lo que sí hicieron en función de eso, bajo ese nombre, es en realidad quitar uno de los pocos impuestos más progresivos que tiene el sistema impositivo de la Argentina, que es el impuesto, precisamente, se llaman los bienes personales técnicamente, es el impuesto a la riqueza, ¿sí? Y eso lo que han hecho es ir reduciendo la alícuota paulatinamente hasta que sea prácticamente ínfima en el 2018-2019. Con lo cual, fíjense que está esta idea permanente de maquillar las medidas, de no explicitar qué es lo que se está haciendo, y ahí es donde hay que dar la discusión política, ahí es donde hay una obligación, y antes resaltaba el carácter militante de este encuentro, hay una obligación militante de señalarlo, de denunciarlo, frente a lo que sabemos, las condiciones de los medios dominantes, que no van a volver a preguntar cuando dicen que la ley es de tal cosa, y denunciar que abajo de esa ley está tal medida, y que en función de eso en realidad lo que se está generando. Fíjense que utilizan muchas veces el argumento de que en realidad hay un problema de ajuste fiscal. Lo utilizaron para justificar los despidos en el Estado, lo utilizaron en distintos lugares, lo utilizan hoy porque a muchísimos ministerios lo que hicieron fue no sacar los programas, pero sencillamente no darle presupuesto, con lo cual el programa, por sus propias condiciones, termina cayéndose, ¿sí? Pero fíjense que frente a esa situación donde permanentemente dicen que no hay presupuesto y que tal cosa y tal otra, sin embargo sí tienen presupuesto para reducir el derecho de exportación a las mineras, sí tienen recursos para reducir ahora el impuesto a los bienes personales, sí tienen recursos siempre para destinar de alguna manera un subsidio o un monto a los grandes sectores concentrados y al sistema financiero. Y creo que esa es la lógica que está llevando adelante el gobierno en materia de política económica, que lo que hay que dejar en claro es que este conjunto de herramientas, estas 9, 10 medidas que yo señalaba, la verdad que son el recetario tradicional. Uno puede decir que tal vez falta alguna medida más o que sobra alguna medida, pero la verdad que es el recetario tradicional del discurso liberal, neoliberal, del discurso del Fondo Monetario, del discurso de los 90. Por eso nosotros tenemos que saber, en conocimiento de que eso es lo que se está implementando, me parece que tenemos que de manera muy clara salir a denunciarlo, salir a marcar cuáles son las consecuencias, cuáles son los resultados y quiénes son los beneficiarios de esto. Sabiendo también que frente a esta realidad hay un modelo que se puede mostrar, modelo de expansión de derechos, y marcando esto, que en todo caso lo que discutíamos en la campaña era cómo hacer para expandir más los derechos que se habían adquirido, cómo hacer para mejorar las condiciones. Ese sí se puede, incluso de la campaña de Macri, era ese argumento de que todavía se podía avanzar más. Bueno, de eso pasaron a los discursos que escuchamos las últimas semanas, ¿no? De Fraga, de varios más, que ahí sí hicieron un sinceramiento y salieron a decir que en realidad cómo iban a pensar que un trabajador medio
podía adquirir celulares y podía adquirir televisores y encima podía pensar en viajar al exterior. Y lo que hay que contestarle es que lo pensaba porque lo podía hacer, porque había un modelo económico, una política económica que permitía que eso fuera una realidad. Y no es que era una mentira, era una realidad de una política deliberada. Y creo que también vale la pena señalar, porque ahora nos dicen mucho que las tarifas eléctricas o tal cosa o tal otra era una mentira, ¿sí? Y tienden a utilizar eso como un argumento de que ahora estamos sincerando. Y en realidad lo que hay que decir es que no había ninguna mentira. Era una política de Estado subsidiar las tarifas de electricidad. ¿Y por qué era una política de Estado? Porque era una forma de, primero, garantizar el acceso a la gran mayoría de la población a la electricidad. Porque consideramos que en el siglo XXI es un derecho también tener facilidades para el acceso a la electricidad, que estamos hablando de algo básico, como estamos hablando de los alimentos, pero que además también era una política de fomento del mercado interno, era una política de fomento del comercio y era esencialmente una política de fomento de la industria, que gracias a tener esa tarifa subsidiada, podía también competir, podía desarrollar. Y en todo caso, se cobraban impuestos para generar esos subsidios. Y lo que hay que decir, porque ahí también está el otro punto, es que en realidad el déficit al 2015 era un déficit del 2,1%, el déficit fiscal, que no es más ni menos que el déficit que aproximadamente tienen todos los países. Y que incluso está ocurriendo algo muy particular, ¿sí? Fíjense que entonces sí había un déficit, pero lo que hay que decir es que los recursos que ingresaban se utilizaban en una política de ampliación de derechos, en una política de impulso a la industria, en una política de impulso al comercio interno. Lo que empezaron a hacer fue un ajuste bajo el argumento de la necesidad de la necesidad de reducir ese déficit fiscal. Lo que nos encontramos es que ese ajuste les está generando una caída del ingreso. Y entonces, paradójicamente, para ellos, el déficit fiscal se les está ampliando. Hoy el problema que tienen es un problema de que están recaudando poco. Con el 42% de inflación anualizada, de mayo a mayo, de junio a junio, tuvieron un aumento del 23% de la recaudación total. Salieron a venderlo, como hacen siempre. Nueva recaudación récord. Sí, pero aumentó un 23% con una inflación del 42%. Eso significa, en números gruesos, que les cayó un 19% la recaudación. En un año, comparado mes contra mes, de igual año donde los impuestos son lo mismo, les cayó 19% la recaudación. Y eso es el resultado de su propia política, porque su propia política está generando menor actividad, menores ingresos, menores ganancias y por lo tanto, lógicamente, menores niveles de empleo y por lo tanto, lógicamente, eso se transmite también en un menor ingreso. Entonces, fíjense que todavía tienen esto. ¿Y qué es lo que les ocurre? Algunos parados en la doctrina liberal, ¿sí? Pero no quiero adelantarme, pero quiero decir que ahí, sin ninguna duda, hay una discusión política que hacia adelante va a generar dos escenarios, dos horizontes seguramente diferentes. Uno, si deciden dejar de lado el déficit fiscal y por lo tanto empezar a cubrirlo con deuda, empezar a cubrirlo con otras cosas y de alguna manera empezar a alimentar obra pública, de alguna manera empezar a generar algo pensando en tener un 2017 aunque sea mejor que el 2016. Y eso es posiblemente lo que parte de alguna ala más política del propio gobierno está viendo para ver cómo enfrentan las elecciones del 2017, aunque sea pudiendo decir que el 2017, los 3 meses que tengan, los 4 meses que puedan mostrar, fueron aunque sea mejores del 2016, y entonces empezar a decir, ven que ya estamos de alguna manera encaminados, ¿sí? Por otro lado, tiene otro sector
que dicen que todavía falta mucho de ajustar porque todavía tienen el déficit, etc. Y que por lo tanto, evidentemente, si siguen por ese camino, los va a encontrar con no solo un 2016 de recesión, sino también un 2017 de recesión. Es difícil imaginarse cómo se termina, de alguna manera, resolviendo, pero creo que los que tenemos una militancia, una participación política, tenemos que tener en claro que esas son las posibilidades, por lo menos en un horizonte de 1 año y medio, sobre qué es lo que va a ocurrir. Por ahí me adelanté. Quiero ir un poco a los resultados más claros de estos meses inmediatos. Hoy lo decía muy claramente un jefe comunal, que decía que parte del tarifazo y de los efectos del tarifazo todavía no se terminan de ver, de sentir su impacto pleno, ¿sí? Y él lo decía de alguna manera clara, con un ejemplo concreto. Lo que vemos nosotros es porque todavía hay algún nivel de ahorro, porque todavía hay alguna instancia, pero está claro que ese nivel de ahorro sirve para el primer pago, sirve para el segundo pago, pero que esa situación se va a agravar en los próximos meses. Por lo tanto, eso que estamos diciendo de la caída del poder adquisitivo del 12, del 20%, hay que tener en claro que esa situación todavía va a ser más gravosa en los próximos meses, en los inmediatos meses. No solo eso, sino que la inflación, y acá pensando que cuando hablamos de la inflación del 42% incluimos el junio del año pasado, pero cuando incluyamos junio completo, cuando incluyamos julio, cuando incluyamos agosto del 2016, vamos a sacar el julio y el agosto del 2015. Y en aquellos meses había una inflación del 1,5, 2% mensual, con lo cual la inflación en términos anualizados le va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces vamos a tener una inflación anualizada del 44, del 45, etc. Pero, ¿qué es lo que también se prevé dentro de este horizonte? Que con esta caída de la actividad que están generando, sin ninguna duda, la inflación mes a mes va a comenzar a bajar. Y para eso ya tienen preparada toda la artillería propagandística, para eso ya tienen preparada toda la artillería de decir, vieron que nuestro problema era la inflación y vieron cómo de a poco estamos empezando a reducirla. Lo que hay que decir es que hoy están en un nivel del 4,5% mensual, que a lo sumo en un horizonte optimista, esa inflación optimista en términos de resultados económicos, esa inflación llegará al 2% mensual a fin de año, ¿sí? Que lo que significa es que en el mes concreto sí alcanzaron una inflación relativamente parecida a la que había en el 2015, a la que había, esencialmente en el 2015, ¿sí? Ellos lo van a vender como una mejora. Lo que tenemos que tener en claro es que esa mejora en realidad lo único que está expresando es una caída del poder de compra de la población, que en realidad no es que se solucionó la enfermedad, sino que lo que hicimos fue ir matando de a poquito al paciente, ¿sí? Porque la inflación es siempre un síntoma, y lo que queremos de ese síntoma es que nos muestre que hay mayor capacidad adquisitiva. Lo que vamos a ver es que en todo caso se va a consolidar como resultado de la caída del poder adquisitivo de la grande mayoría de la población. Por eso para nosotros es clave en el discurso político hacer énfasis en qué es lo que pasa con los salarios, qué es lo que pasa con el empleo, qué es lo que pasa con el nivel de actividad, porque está claro que es ahí donde están generando los mayores cambios y donde están generando la mayor transferencia de recursos, porque como decía antes hay que tener en claro que esa participación de los salarios que caen en realidad son ganancias que pasan a ser engrosadas en otro sector, el sector financiero, el sector exportador concentrado, etc. Creo que cuando uno mira un poco la película pasada rápido, lo que no deja lo que no podemos dejar de mencionar es que en definitiva estamos asistiendo bajo la forma liberal a un profundo cambio
que pretende ser un cambio, en definitiva, en la estructura productiva. Cuando yo hablé de las pymes, cuando yo hablé del comercio, lo que hay que tener en claro es que absolutamente todo lo aplicable, y de las producciones regionales, lo que hay que tener en claro es que absolutamente todo lo que dijimos de las pymes, del comercio, es aplicable al conjunto prácticamente de las regiones de la Argentina que no son la capital federal y la región pampeana más rica. Con lo cual, hablando del norte de Santa Fe, tenemos que tener en claro esa noción de que en realidad estamos hablando de una economía regional, de una producción regional, con pymes, etcétera, donde todas las pymes, los comercios, las industrias, las agroindustrias, van a ver que su situación está 6 meses más adelante, 3 meses más adelante, está sin duda peor que lo que estuvo. Y eso es, sin ninguna duda, un proyecto político. Es un proyecto político que en definitiva busca volver a centralizar las riquezas. Yo lo digo a veces geográficamente claro, en la capital y en el puerto de salida, que es el puerto de Rosario, pero en una zona muy chiquita de Rosario, porque está bien, el puerto de San Lorenzo y de Timbúes y San Martín, pero el puerto de Rosario, no, pero lo quiero decir porque en realidad hablamos solamente de la zona portuaria, esa zona de acceso restringido y franca, porque a la grande mayoría de Rosario lo que le va a pasar es lo contrario, ¿sí? El empeoramiento de sus condiciones, el empeoramiento de las condiciones laborales, de los salarios, y de todo lo que de alguna manera señalaba antes. Yo, para terminar por lo menos en esta presentación, probablemente hay pocas instancias en la historia argentina, y probablemente no nos equivoquemos si decimos que es la única, donde se implementa un proceso de ajuste, de contracción de la actividad sin que hubiera una crisis manifiesta de manera previa. Es decir, esto fue un programa que sí, uno puede decir, bueno, es muy similar a lo que implementó en el 91, lo que se implementó en tal momento, tal otro, pero en todos esos casos había una crisis impresionante y de alguna manera se lo manejó como una salida posible, el generar el ajuste, el generar estas condiciones. Hoy estamos asistiendo a un ajuste, un empeoramiento del poder adquisitivo, un aumento del desempleo, al fomento de los despidos, sin que hubiera una crisis preexistente. Y eso, sin ninguna duda, es una situación políticamente muy especial, que en los primeros meses se basó el gobierno en la pesada herencia, es decir, que en realidad venía de alguna manera a reponer la pesada herencia. Hoy me parece que está claro que no se trata de una pesada herencia, que no se trataba aquello de una pesada herencia, y me parece que ya es mucho más claro, ya es mucho más masivo, que se le empieza a exigir a este gobierno respuestas concretas frente a la situación que generó, porque lo que está claro es que esto es una situación deliberada. Y cuando tenemos que explicar por qué es una situación deliberada o qué ganaba el gobierno, y la verdad que hay que decir que en definitiva no es más que lo que señalaba antes, cumplir con los verdaderos compromisos que ellos tenían, que son esos compromisos con los sectores concentrados, con las grandes exportaciones de la minera, con el sector financiero, quienes sí se ven beneficiados de este esquema de concentración y de acumulación. Y que frente a eso, me parece que está claro que hay que oponerle organización y pelea política en el sentido más amplio, porque lo que en definitiva va a definir qué es lo que suceda de acá en adelante depende de eso, de generar la organización y la pelea política, entendiendo también que la pelea política muchas veces requiere de distintas instancias, una instancia gremial, una instancia de articulación, como decía antes, con las pymes, con los comercios, con todos los que en este esquema son claramente los sectores económicos excluidos y por lo tanto los sujetos sociales excluidos. Y creo que en ese proceso, yo sé que seguramente a la mañana hablaron más claro, pero me parece que es importante señalar
que en definitiva lo que está en juego es esta discusión sobre los dos modelos, que en la campaña muchas veces se achicaba la discusión a si el gobierno actual, si la política de Macri iba a mantener la AUH, ¿no? Y toda la política pública de fomento del empleo, de inclusión social, se la reducía a la AUH. Y entonces ellos cínicamente decían, vamos a mantener la AUH. Lo que tenemos que entender es que la política de inclusión social, de formación de una Argentina verdaderamente solidaria, incluyente, era una política que el principal pilar estaba en el trabajo, estaba en el empleo, en los 5 millones y pico de empleos generados, y que eso era una política que tiene todo este conjunto de elementos mucho más complejos que la AUH, que solamente la AUH, que era, como decía antes, fomentar la industria, fomentar el comercio, fomentar la producción, fomentar en cada una de las regiones la agregación de valor como forma de impulsar el desarrollo local. Y esto es una pelea entre dos modelos que hay que darla, ¿sí? Porque me parece que lo que está claro es que la historia lo escriben los pueblos y para eso es la organización política la que puede generar los cambios profundos que generen la posibilidad de un modelo económico distinto que ya lo conocemos, que desde ya que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por eso nosotros siempre decimos que cuando volvamos lo vamos a hacer de mejor manera. Y no hay ninguna duda de eso, porque creo que desde ya que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero creo que lo que hay que tener en claro es que esa es la pelea política de este momento, la pelea entre esos dos modelos y generar las articulaciones que permitan implementar un verdadero modelo de desarrollo social incluyente. Y cuando nos preguntan si nosotros queremos que al país le vaya mejor, lo que tenemos que tener en claro es que claro que nosotros queremos que al país le vaya bien. Y para que al país le vaya bien hay que cambiar las políticas económicas que está implementando este gobierno, porque si no, a la gran mayoría de los argentinos nos va a ir mal. Muchas gracias. La discusión es un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La verdad que sintetizarlo en definitiva es eso. Y eso es ni más ni menos que la eliminación en forma muy rápida del tejido, del gran tejido industrial que tiene la Argentina. ¿Sí? La verdad que esa es la apuesta que está jugando este gobierno. Nosotros tenemos que destacar, para entender, que las mayores exportaciones industriales de la Argentina hoy van a Brasil, y eso es resultado del Mercosur. El Mercosur podrá tener un montón de problemas, podrá tener todavía faltantes en términos de cómo realmente coordinamos una estrategia con Brasil de salida hacia afuera, etc. Pero los resultados concretos es que hoy las mayores exportaciones industriales de la Argentina tienen por destino Brasil. Y cuando no tenía la crisis que tiene ahora, la crisis económica que tiene Venezuela, Venezuela se ubicaba en el segundo lugar en un montón de rubros. ¿Sí? Por ejemplo, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, etc. Era otro de los países que, sí, leche, era otro de los países donde las exportaciones de la Argentina eran sumamente significativas. Con lo cual, eliminar eso es eliminar, salirse de eso es, en definitiva, eliminar las posibilidades de un desarrollo industrial de la Argentina. Y siempre que pensamos en un desarrollo económico con inclusión social, la clave es pensar en un desarrollo de todos los sectores, es pensar en un desarrollo de la industria, de la agroindustria y del sector agropecuario. Si pensamos que solo nos vamos a dedicar a la producción primaria agropecuaria, en todo caso a alguna producción agroindustrial, sin ninguna duda eso es un modelo autoexcluyente de un conjunto de producciones que son además las principales generadoras de empleo y por lo tanto de inclusión social. Bueno, sí, no, los comentarios sobre el TPE clave y todo lo que involucra, ¿no? Yo solo me refería a los temas comerciales porque lo había entrado por el lado comercial, pero es verdad que, además creo que cae de Maduro,
todo lo que significa políticamente. La pregunta es la pregunta del millón. Yo quiero decir primero lo que me parece que sí está claro con respecto a que no, ¿sí? Porque el macrismo se está encargando de decir que la recuperación va a venir por la lluvia de inversiones. Y la verdad que la lluvia de inversiones es algo muy parecido a la lluvia de dólares que dijeron que iban a venir después de la devaluación. Ellos dijeron, apertura de, hacemos una apertura del sistema financiero, sacamos lo que ellos llamaban el cepo, y van a venir miles de millones de dólares. Incluso decían que el sector primario agroexportador iba a exportar de una manera inmediata 4.000 millones de dólares, etc. Eso no se dio. No llegaron esos dólares. Cuando tuvieron que mostrar que tenían suficientes reservas en el Banco Central, lo primero que hicieron fue mostrar el swap con China que se había firmado en el gobierno de Cristina, y lo segundo que hicieron fue conseguir un préstamo por 5.000 millones de dólares del sistema financiero local, que lo tienen que devolver ahora en pocos meses, porque era, sí, a menos de un año de hecho, con lo cual esos dólares no vinieron. ¿Cuál es nuestra sensación? Que las inversiones tampoco van a venir, por lo menos no en el sentido que ellos lo están planteando, ¿no? Claro, de ingreso de dólares, digo, ellos están planteando inversiones como van a venir a invertir grandes empresas, economía local. La verdad que no, ¿sí? Y a diferencia del gobierno de Menem, tampoco tienen para privatizar demasiado, ¿sí? No digo que no tengan nada, pero no tienen demasiado como para generar un flujo de ingreso de dólares. Por lo tanto, por ahí no van a venir los dólares. ¿Que van a venir dólares especulativos? Puede ser. Una parte mayor puede ser. Tampoco tanto, porque lo que estamos observando ahora en los últimos días es que comenzaron a bajar las tasas de interés, ¿sí? Y por eso también se les empezó a subir el dólar. Con lo cual, si efectivamente siguen con la estrategia de bajar las tasas de interés, puede ser que ese ingreso incluso de dólares especulativos tampoco se dé. Con lo cual, si la recuperación viene por inversión, incluso por dólares, por lo que ellos llaman el volver al mundo, está claro que no. ¿Qué es lo que sí está pasando? Bueno, yo decía que probablemente estemos terminando el 2016 con una caída del poder adquisitivo de los salarios entre el 12 y el 20%. Y eso a algunos sectores en particular, a algunas empresas, sí les puede significar una mayor rentabilidad. Entonces, donde sí puede haber una herramienta de mayor rentabilidad y por lo tanto de algún tipo de señal de recuperación, paradójicamente tiene que ver con la caída que le permite a algunos sectores tener grandes ganancias. Y entonces ahí sí podría haber algún tipo de inversión. Volviendo, para tener en claro, el 2017 en este panorama ¿va a ser bueno? No, me parece que no. ¿Va a ser mejor que el 2016? Posiblemente sí. Y entonces me parece que ellos se van a montar mucho en eso, en decir que en el 2017 está mejor que en el 2016 o que está haciendo mejor en tal cosa y en tal otra, para decir políticamente, discursivamente, que entonces estamos mejor, que entonces ya encontramos el verdadero camino, ¿sí? La verdad que nosotros no vemos en ese periodo una posibilidad de un fuerte crecimiento. Digo, lo que hay que señalar, porque vos señalabas 91, 92, lo que hay que señalar de los primeros años 90 es que tuvieron tasas de crecimiento del 6%, 7%, o sea que inmediatamente después
pero ahí sí, asociado al ingreso de dólares por privatizaciones, etcétera, sí tuvieron un crecimiento del producto muy fuerte. Ese escenario me parece que claramente no se va a dar, y en todo caso lo que va a haber es un escenario más. Hoy estamos hablando en 2016 de recesión sin ninguna duda, con lo cual, con que en el 2017 tengan un estancamiento, ya van a decir que algunos indicadores comenzaron a mejorar, ¿sí? Por eso creo que ese para mí es seguramente el escenario más factible, más posible, pensando también que muy probablemente empiecen a generar algún tipo de gastos en obra pública, pensando también que se trata de un año donde van a tener que dar algún tipo de respuesta al electorado. Entonces, si nosotros vamos a los pilares de la mejora, cuando comparemos el 2017 con el 2015, vamos a encontrar que hay mayor desocupación, seguramente vamos a encontrar que hubo caída del poder adquisitivo, que seguramente al conjunto de la gran mayoría está peor que el 2015. Ellos de todas formas lo van a querer presentar seguramente como un horizonte de mejora, etc. ¿Sí? También, para tener en claro, esto va a ir absolutamente a desbarrancarse y a un horizonte de una caída del 40% no, creo que no. Creo que hay que salir un poco de esas premoniciones catastróficas, porque me parece que finalmente no nos van a ayudar hasta después a dar determinadas discusiones, porque evidentemente si uno fracasa de alguna manera o se genera una visión equivocada en ese sentido, me parece que después discursivamente también nos va a generar problemas. Que muchos de los efectos de la crisis todavía los vamos a ver más agudamente en los próximos meses. O sea, no es que estamos en esta... Digo, porque ellos, no sé, en algún momento tuvieron la idea o alguien les habrá dicho que en el segundo semestre realmente se iba a recuperar. ¿Sí? Lo que sí vamos a tener en julio, sin ninguna duda, es una situación mucho más crítica que en mayo. Y en agosto una situación más crítica que en mayo que en abril. ¿Sí? Sobre todo también por este efecto de agotamiento de los ahorros y por lo tanto todo esto que hoy ya señalaban, de mayor cantidad de gente asistiendo a los comedores escolares, etcétera, etcétera, lo vamos a ver todavía más gravoso. Ahora, ¿cómo eso? A veces tal vez lo que uno en los números fríos ve como una situación peor en agosto, tal vez es todavía más profundamente percibida en noviembre, y tal vez desde algún número uno esté diciendo no, pero ¿sabes qué? En noviembre peor estábamos en agosto, con tal cosa y con tal otra, y eso puede ocurrir, no es que uno, en ese sentido el pulso social me parece que siempre tiene cierta libertad con respecto al pulso económico, claro, y la verdad que en ese pulso social hay un montón de otros factores, no solo económicos, políticos, organizacionales, desde empezar a pensar qué cantidad de gente o qué proporción de gente efectivamente va a asignar la responsabilidad de este gobierno de las consecuencias, ¿no? Que podemos leer encuestas, podemos ver de cuántos todavía dicen que no, que en realidad lo único que hicieron fue solucionar los problemas del gobierno anterior. Y yo creo que mucho de eso está cambiando por el propio paso del tiempo, por un montón de cuestiones. Pero la verdad es que es difícil decir, no, y en agosto de pronto todos van a responsabilizar a las actuales medidas de política económica o del actual gobierno de las consecuencias que están. Es un nivel muy fino de análisis a muchísimos meses todavía, y además en algo donde también incide mucho la política y las posibilidades de la política, ¿no? Yo creo que frente a ese tipo de incertidumbres, creo que lo que no hay ninguna duda es que la organización, que los espacios de discusión, que los espacios de reflexión, que los espacios de militancia, hay que fortalecerlos porque en cualquier horizonte hay que tratar de tener la mayor organización posible y la mayor rapidez política para poder contestar o para poder responder ante distintas situaciones, ¿no?